Muy buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad Claretiana y por medio de esta videoconferencia les daremos a conocer sobre nuestro trabajo final. Puesto de eso les daré a conocer los integrantes del grupo y estos son Milady Vanessa Paneso Aloyens, Francesca Hernández Córdoba, Catherine Paula Salinas Cuesta. y quien les habla, Kendy Joanny Nestroza Córdoba. Bueno, profe, como primero les daremos a conocer el título pues, ¿no? de nuestra investigación, y es el COVID-19 y su influencia en la salud mental. Ya nuestra pregunta de investigación es, ¿de qué manera ha afectado la situación de la pandemia originada por el COVID-19 a los jóvenes de la ciudad de Quibdó en el año 2020? La población que nosotras escogimos son jóvenes de 15 a 24 años de edad. Bueno, y nosotras como introducción tenemos que nuestro trabajo tiene como propósito mostrar aspectos importantes que buscan dar cuenta del COVID-19 y su influencia en la salud mental, centrándonos en la comprensión de datos recogidos para descubrir el sentido de esta realidad social, que hoy en día afecta a tantas personas en el mundo, ya que la salud mental no es solo ausencia de enfermedad, sino también es bienestar subjetivo, satisfacción y capacidad de desarrollo respecto a nuestros proyectos de vida. Pues entonces el COVID-19 tendrá un impacto en la salud mental en nuestra sociedad a corto, mediano y largo plazo. Bueno, nosotras como objetivos tenemos el general, que es analizar el comportamiento de los jóvenes de Quibdó debido al aislamiento y el COVID-19 del año 2020. Como específico tenemos ya identificar los pensamientos de los jóvenes debido al aislamiento, también determinar los factores que pueden originar depresión en jóvenes de la ciudad de Quibdó, y por último, establecer la afectación en la salud mental y desenvolvimiento de los jóvenes en la ciudad debido al COVID-19. Bueno, en nuestra justificación tenemos que, bueno, esta investigación pues la abordamos para cumplir con nuestro objetivo establecido, estableciendo pues una cercanía con los participantes por medio de una observación que nos permitan recoger o recopilar la información con una fuerte validez. Es decir, tenemos esa garantía de obtener datos desde una perspectiva virtual, que fue que realizamos la encuesta. Y de esta manera comprender la realidad en la cual se exponen las razones de la utilidad y aplicabilidad de los resultados del estudio, dándose pues una importancia objetiva de analizar los hechos que constituyen, teniendo la posibilidad de llegar a conclusiones lógicas de su solución o proponer estrategias que cuando se aplican contribuyen a resolverlo. Y de una otra manera, determinando las causas que pueden originar depresión en los jóvenes de la ciudad de Quibdó, y qué tanto afecta en su desenvolvimiento ante la sociedad. Bueno, y por último, la relevancia de esta investigación estriba en que al medir los alcances de las personas en medio de este confinamiento, se podrá entender de manera clara y precisa los índices que pueden aumentar el riesgo de entrar en depresión. Bueno, de todo esto, lo dicho anteriormente, esto nos permitió como investigadores referenciar y analizar las condiciones de salud mental que se encuentran en los jóvenes de la ciudad de Quibdó debido al COVID-19 del año 2020. Bueno, como primero, tenemos la descripción de nuestro primer gráfico. Y la pregunta es, ¿sientes que ya no disfruta o que disfruta menos actividades que antes eran de tu interés? Entonces, lo que nos dice, podemos concluir con esta gráfica que los jóvenes de la ciudad de Quibdó de 28 años ya no disfrutan o disfrutan menos actividades de su interés que antes, mientras que el 9 de los participantes disfruta de ciertas actividades que les gustan. Y por otro lado, se observa que 5 personas sienten mucho desinterés por actividades realizadas, e igualmente las otras 5
Realizan pocas actividades que no sean de su interés. Y para finalizar, 16 encuestados respondieron, a veces no disfrutan o disfrutan menos de sus actividades realizadas. Entonces, en este caso, la moda nos dio 2, la mediana 2 y la media 2,51. Bueno, en nuestra segunda descripción gráfica tenemos, ¿te sientes triste la mayor parte del día o casi todos los días? Entonces, en esta gráfica podemos observar que en gran parte de los encuestados, es decir, el 27%, a veces pasa la mayor parte del día o casi todos los días triste. En cambio, el 11% muy poco se ha sentido triste durante el día. Por consiguiente, se evidenció que el 6% se ha sentido demasiado triste en la mayoría de los días. Sin embargo, el 12% respondió que no se han sentido tristes. Y el 7% nos dicen que sí se han sentido tristes la mayor parte del día o casi todos los días. ¿Por qué? Por todo este confinamiento, el COVID-19. Entonces, la moda en este caso es 3, la mediana también 3, y la media nos dio 2,87. Bueno, venimos a la explicación del tercer gráfico. Bueno, por consiguiente, el tercer gráfico nos presenta esta pregunta. ¿Presenta insomnio o permanece somnoliento la mayor parte del día? Lo que nosotros sacamos como descripción de esta gráfica es lo siguiente. Nosotros pudimos observar que el 22% de los encuestados no presenta ningún tipo de insomnio ni tampoco se encuentra somnoliente la mayor parte del día. Y por el contrario, se observa que el 35%, o sea, no presenta insomnio y el 22% sí lo presenta. Bueno, por otro lado, podemos observar que el 6% presenta demasiado insomnio y permanece somnoliento la mayor parte del día. Los encuestados también nos hacen saber que el 13% ha estado muy poco con insomnio y somnoliento y que el 24% a veces presenta este tipo de insomnio. La moda en este caso sería 1, la mediana sería 2 y el promedio sería 2,33. Por consiguiente, tenemos la siguiente gráfica. Esta nos dice, ¿has tenido cambios en tu peso sin estar a dieta? En esta gráfica podemos observar que 33 personas han tenido diferentes cambios en su peso sin estar una dieta, mientras que el 26 personas, no han tenido ningún tipo de cambio en su peso. Sin embargo, 4 de los encuestados nos dicen que a veces, de una forma desbalanceada, han tenido cambios en su peso sin estar a dieta. La moda de este gráfico es 2, la mediana 2 y el promedio 1,71. En la siguiente gráfica tenemos, ¿has tenido cambios en tu apetito, ya sea aumento o disminución? Bueno, en esta gráfica se manifiesta que el 67% sí ha tenido cambios en su apetito, ya sea que haya disminuido o que haya aumentado, mientras que el 17% nos manifiesta que no ha tenido cambios en su apetito. Un 2% nos dice que ha tenido mucho cambio, es decir, puede que haya aumentado demasiado o haya disminuido. Un 6% nos dice que muy poco evidencia cambios en su apetito y un 8% nos dice que a veces siente cambios en sus apetitos. La moda de este gráfico sería 2, la mediana 2 y promedio 2,8. La descripción gráfica de este número
Bueno, has disminuido la capacidad de concentración en tus actividades diarias. Lo que esta gráfica nos quiere dar a entender es que 28 personas han disminuido la capacidad de concentración en las actividades diarias. 15 de los encuestados respondieron que no han disminuido su concentración en sus actividades que realizan diariamente, mientras que 3 nos dicen que ha presentado mucha disminución de su concentración. Y el 7 personas nos dicen que presentan poca disminución en la concentración y 10 respondieron que a veces presentan poca disminución de concentración en las actividades diarias. La moda de este gráfico sería 2, la mediana 2 y el promedio sería, y el promedio 2,29. Esta siguiente gráfica nos dice, ¿te sientes fatigado o sin energía casi todos los días? En esta gráfica evidenciamos que el 29% de los encuestados sí se ha sentido fatigado o sin energía casi todos los días. Por el contrario, vemos que el 30% manifiesta que no se ha sentido fatigado. Por otro lado, podemos decir que el 6% siente mucha fatiga en cuestiones de este aislamiento o se siente sin energía casi todos los días. Y el 10 nos dicen que presenta poca fatiga. Y para finalizar, tenemos el 25% de los encuestados que nos dicen que a veces sienten fatiga o sin energía todos los días. De esta gráfica podemos observar que la moda es 1, la mediana 2 y el promedio 2,33. Bueno, continuando, nos encontramos con la pregunta, ¿tienes menor rendimiento laboral o académico asociado al aislamiento? Tenemos a 18 personas que dicen que sí tienen menor rendimiento debido a esta situación. Por otro lado, tenemos debido al confinamiento. Por otro lado, tenemos a 3 personas que presentan mucho menor rendimiento en este aspecto. Y por otro lado, a 4 personas que presentan poco menor rendimiento en estos mismos. Y por menor rendimiento en estos dos ámbitos. Por consiguiente, tenemos la moda de esta gráfica, que sería 1 en este caso, la mediana que sería 2 y la media que sería 2,031. Bueno, seguimos con la gráfica número 9, que tenemos, ¿tienes pensamientos asociados a la muerte como miedo a morir o deseo a morir? En esta gráfica se puede concluir que 9 de los encuestados, el 40 de los participantes en la encuesta respondió que no tienen ningún tipo de pensamientos asociados a la muerte o deseo de morir. Posteriormente, el 1 en la muerte y el 3 de los encuestados tienen pocos pensamientos asociados a la muerte y 10 personas a veces tienen ocasionalmente este tipo de pensamientos. Bueno, en la moda tenemos un 1 y en el promedio tenemos un 1,67. Por consiguiente, tenemos la pregunta, ¿has descuidado tu apariencia física o tu higiene personal por falta de energía? En esta 15 de estos ha descuidado su apariencia física o higiene por falta de energía. Por otro lado, el 34% de la población encuestada respondió que no se ha descuidado y el 5% en cuanto a la higiene personal y 9 respondieron que a veces se han descuidado de su apariencia por falta de energía. En la moda tenemos a 1, en la mediana a 1 y en el promedio. Bueno, continuando, tenemos ¿te has sentido solo, abandonado o frustrado? En referencia a esta gráfica, ¿te has sentido solo, abandonado o frustrado? Presenta dichas emociones. Por otro lado, nos encontramos con un 29% de la población de este modo. Bueno, por consiguiente, nos encontramos con un 27% que expresó que durante el aislamiento a veces presenta, encontramos un 6% de los encuestados que manifestó que poco presenta dichas emociones y por último, y no menos importante, tenemos un 6%
que exprese dichas emociones y pensamientos durante el aislamiento y debido al COVID-19. En la moda tenemos a 1, en la mediana 2 y en el promedio 2,27. Bueno, nos encontramos con la siguiente pregunta, que esto a la pregunta, ¿eres feliz con la vida que tienes? Nos encontramos a 41 jóvenes que expresaron que sí se sentían felices con la vida que llevan. Por el contrario, 7 encontramos que el 5% de los encuestados manifestaron que pocos se sienten felices con sus vidas. Por otro lado, evidenciamos que 7 expresaron que su felicidad, personas que dijo que a veces se sentían conformes con la vida que llevaban durante los diferentes acontecimientos que han sucedido en este año. En la moda tenemos a 33. Bueno, nos encontramos con la siguiente pregunta, que es, ¿tienes dificultad en expresar un sentimiento positivo? Bueno, en consecuencia, positivo sea cualquiera, encontramos que un 46% no presenta dificultades con referencia a expresar sentimientos positivos. Del mismo modo, contamos con un 27% sentimiento positivo. A su vez, encontramos un 18% que a veces tiene dificultad en expresar este tipo de sentimientos, se le dificulta expresar un sentimiento positivo. Y por último tenemos un 3% que pocas veces presenta dificultad para expresar este tipo de, en la mediana 2 y en el promedio 1,97. Bueno, nos encontramos con la siguiente pregunta. Durante esta pandemia, ¿se siente cercano de su familia? En cuanto a la pregunta, se obtuvo que un familia. Por otro lado, tenemos a 11 personas que no se consideran cercanas a su familia durante esta situación. Sin embargo, 4 personas expresaron familias. Igualmente, otras 4 personas manifestaron que se sienten un poco distantes de sus familias, es decir, que no están tan presentes con ellas. Y por último, a su familia. En esta gráfica tenemos la moda 2, mediana 2, en el promedio 2,25. Bueno, nos encontramos con una pregunta que dice, ¿tienes bajo control en tus emociones debido al aislamiento? Con referencia a esta pregunta nos encontramos con un 17% que manifestó que tiene un bajo control. Nos encontramos con otro 14% que expresó que sí tiene un buen control en sus diferentes emociones. De igual modo, nos encontramos con la pregunta con referencia a la pregunta. Comunica que sí, que tiene mucho control de sus emociones y un 11% emociones. Y por último nos encontramos con un 9% que a veces tiene control con las diferentes emociones. Nos encontramos con una muda referente a un 2% y una mediana de 2%. Hay 7. Bueno, el análisis en general que realizamos de la acción era conocer qué tanto ha influido el COVID-19 en la salud mental de cada uno de los jóvenes de la ciudad de Quito por medio de sus edades que podrían ser, ya que por medio de una encuesta, estos, tomándose una muestra de 63 personas, nos dieron a conocer sus diferentes perspectivas en su salud mental, teniendo como principal tema la depresión, ya que por medio de conocer las distintas perspectivas y así asociarlo a la depresión, ya que a partir de los hallazgos sacamos las hipótesis generales de las diferentes preguntas realizadas, ya que por medio de la pandemia y el aislamiento, estos han sentido, ya que el aislamiento ha traído nuevas experiencias, nuevas personas encuestadas nos manifestaron que ahora en este aislamiento disfrutaban en gran mayoría de las actividades de cierto modo, ya que ciertas actividades que les interesa ponerlas en práctica. Por ende, también nos manifestaron que la mayor parte del día se encuentran tristes, ya que el cambio, las nuevas rutinas, tiende a uno sentirse muy encerrado y enfocado en las cosas que antes no eran de suma importancia. Además, se logró conocer que las personas no están presentando diferencias, insomnio, y además encontramos que no tienen variación en su peso,
y además no están sometidos a ninguna clase de dieta ni ninguna de las. Se logró observar que las personas suelen estar que las personas no se encontraban manifestados como antes, y además por medio de las diferentes preguntas analizamos y conocimos las diferentes perspectivas o cómo ha influido las diferentes enfermedades o problemas que se le puede presentar a cada una de las personas, ya que estas nuevas, ya que el encierro o nos encontramos con la conclusión, pues que es muy importante conocer cómo ha afectado este aislamiento. Nos enfrascamos en nosotros mismos y desconocemos las diferentes situaciones que están pasando los demás, y por eso podemos concluir que esta situación ha tenido ciertas repercusiones al exponerse a esta población en un aislamiento. Tuvieron que adaptarse a una nueva rutina, a unos nuevos ritmos que no eran constantes que estos se realizaran. Incrementaron su vínculo afectivo con los miembros de su familia, considero con la realización de diferentes actividades que permitieron de este modo unirlos y no sentir tan pesado dicho acontecimiento, sobrellevar y buscando nuevas alternativas para que se nos facilite. Por esta razón, nosotros nos enfocamos en conocer por medio de una encuesta las diferentes emociones o pensamientos que en un momento se encuentren con ciertas preguntas o con personas interesadas. Bueno, puede que sí, en conocer más allá o que sientan un apoyo en las diferentes, y así se nos facilite y conocer a nosotros como psicólogos cómo podríamos ayudar o tener un acompañamiento a las diferentes personas, y así, en la construcción y de nuestras nuevas experiencias a las que nos vamos a enfrentar día a día. Muchas gracias.